Reproducción celular. Contenido: mitosis y meiosis. Para que los seres vivos se mantengan en homeostasis, es decir, en un balance funcional, sus células deben de reproducirse constantemente. Esta reproducción implica la división de una célula en dos células hijas que mantienen el mismo ADN. Mitosis y meiosis. Existen dos principales procesos de división celular: mitosis y meiosis. La mitosis. La mitosis la realizan todas las células del cuerpo menos las células sexuales. En la división, las células hijas conservan el ADN de las células padres. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Veamos qué sucede en cada una de las fases de la mitosis. Profase. En la profase, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran, el material genético se condensa y se forma el huso acromático, el cual se encargará de guiar a los movimientos de los cromosomas durante la mitosis. Metafase. En la metafase, los cromosomas se ordenan en la línea media del huso acromático. Anafase. En la anafase, los cromosomas individuales se dividen y se empiezan a mover hacia los polos del huso acromático. Telofase. En la telofase, el huso acromático comienza a desaparecer y se empieza a regenerar el núcleo que contendrá los cromosomas encontrados en los polos. Además, inicia la formación de la membrana celular de ambas células. La meiosis. La meiosis es un proceso de reproducción que se realiza únicamente en células sexuales y, a diferencia de la mitosis, se reduce el número de cromosomas a la mitad y se producen 4 células hijas que no son genéticamente iguales a la célula original, permitiendo así la variabilidad de las especies. La reproducción meiótica tiene 2 divisiones, las cuales contienen 4 fases cada una, teniendo un total de 8 pasos. Las fases de la primera división son profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Profase 1. En esta fase, al igual que en la mitosis, el material genético se condensa, el nucleolo desaparece y se forma el huso acromático. A diferencia de la mitosis, en la profase 1 de la meiosis, los cromosomas que contienen la misma información genética se entrelazan, formando 4 extremidades llamadas tétradas. Metafase 1. Las tétradas se alinean en la línea media del huso acromático. Anafase 1. Las tétradas se mueven hacia los polos del huso acromático. Telofase 1. En esta fase las células se dividen, el huso acromático desaparece y las tétradas se vuelven a alojar en el núcleo regenerado. Al terminar la telofase 1 se tienen 2 células que pasarán a la división meiótica 2. Esta división también contiene 4 fases: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Profase 2. Es casi igual a la profase 1, en donde el material genético se condensa, el nucleolo desaparece y aparece el huso acromático. La diferencia es que en esta fase los cromosomas no se duplican. Metafase 2. Al igual que en la metafase 1, las tétradas se alinean en la línea media del huso acromático. Anafase 2. En esta fase, las extremidades de las tétradas se dividen y viajan hacia los polos de la célula. Debido a que no se replicaron los cromosomas en la profase 2, cada extremo tendrá la mitad del material genético. Telofase 2. En la telofase 2 se regenera el nucleolo, la membrana del núcleo y la membrana celular. Al final de la meiosis se tienen 4 células llamadas haploides, debido a que contienen la mitad del material genético de la célula padre. Repasemos los contenidos de esta lección. Aprendimos el concepto de reproducción celular que permite la división de células para mantener la homeostasis en los seres vivos. Vimos los 2 tipos de reproducción celular, la mitosis y la meiosis. La principal diferencia entre estas dos es que la mitosis se realiza en las células somáticas y la meiosis en las células sexuales. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo,